Bueno, vamos a comenzar esta segunda reunión. Vamos a hacerlo cantando, ¿sí? Buscamos el coro número 3. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Cantamos coro número 3. Nuestro Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos porque nos permites ahora poder estar unidos para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Señor, que estemos oídos, estemos atentos a lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros. Señor, que podamos aprovechar este corto momento que tenemos. Y te damos gracias porque podemos comenzar cantando, alabándote, sabiendo, Señor, de que podemos alzar nuestros ojos a los montes, sabiendo que de allí vendrá nuestro socorro. Padre, bendícenos, bendice a nuestro hermano también, que tú le has dado el privilegio y la responsabilidad de abrir tu palabra. Quedamos tomados en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Buscamos el coro número 11. Coro número 11. Su amor nos mostró el camino, su poder transformó nuestras vidas, y porque Cristo está en nosotros, le adoramos, no dejaremos de rendirle gloria. Coro número 11. ¿Algún coro que... Eli? 22. Siempre te alabaré, hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, tú eres mi Dios mientras viva, yo no callaré. 22. Un coro más. Doña Elida. 27. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, mi amado Salvador. Hay momentos
Era el 27. Bueno, don Julio. 14. Número 14. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. ¿Lo hemos puesto de pie? Gracias. Dejamos a don Julio aquí adelante. Don Julio, prisión rodante. Bien, muy buenos días, el Señor les bendiga. Gracias que podemos estar aquí una vez más para poder en este corto momento poder leer la palabra de Dios y considerar lo que Él nos quiere decir. ¿Oramos? Nuestro Dios y querido Padre, te damos las muchísimas gracias porque tú nos permites una vez más poder estar aquí para escuchar lo que tú nos quieres decir. Que tú bendigas tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y bien, hermoso coro que hemos cantado, este último, dice: yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de Él. ¿No? ¿Será que es así? Y sí, ¿verdad? Si no, en una mañana tan nevada, con tanto frío, difícil que alguno quisiera estar reunido así de esta manera, ¿no? Solo quizás todavía todos durmiendo, el resto de la gente. Pero gracias a nuestro Dios porque nosotros podemos estar aquí para escuchar la palabra de Dios. Y en una de las partes de este coro dice: Él quiere más y más mi vida, Él quiere más y más de mí. Y de eso se trata lo que Dios nos quiere decir en esta mañana, que Él quiere más y más de mí. Una oportunidad, el apóstol Pablo estaba encarcelado, ¿no? Nos cuenta allí en 2 de Timoteo, y es donde los invito a leer. Y él desde allí, desde la cárcel, podía dar ánimo y podía querer levantar con esas palabras que muchas veces había escuchado aquel discípulo de él, que era Timoteo, un joven que lo acompañó en muchas de sus misiones, un joven que ahora se iba a poner a cargo de una iglesia allí en Efeso, un lugar muy complicado, gente pecadora, gente que quería enfrentar a los cristianos porque no creía justamente en Cristo, ¿no? Pero allí lo alentaba desde la cárcel el apóstol Pablo a Timoteo. Y dice en 2 de Timoteo capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Cómo el apóstol quería a este discípulo, y no quería que le vaya mal, quería que le vaya bien. Fíjense cómo él presenta todo esta segunda epístola de allí, de 2 de Timoteo, para hablar y alentar a este joven. Y le puede decir de esta manera: a Timoteo, amado hijo.
Y dice en el versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Cuánto le habrá costado a Timoteo esta separación, verdad? Esta separación cuando aquel hombre que había estado al lado de él por mucho tiempo iba a ser encarcelado. Y no sabían si iba a salir de aquel lugar. Era como que este hombre, este joven, había quedado sin aquel que le enseñaba, sin aquel que lo guiaba, sin aquel que lo alentaba. Qué importante que es eso para nuestras vidas, ¿verdad? Tener a alguien, un maestro que nos enseñe, alguien que nos dirija, alguien quizás que muchas veces nos exhorte también, porque esto es lo que quiere Dios. Cuando nosotros vamos errando el camino, hay alguien que nos tiene que decir, vas mal, tienes que ponerte en orden. Y qué bueno cuando nosotros recibimos esto con gozo, con alegría, porque sabemos que cuando nos dicen las cosas es para nuestro bien. Pero ahora le faltaba este maestro a Timoteo. Ya no iba a estar más con él, estaba encarcelado. Y acá nos dice el apóstol que él se acordaba de las lágrimas. Y qué lindo cuando uno siente que la otra persona lo quiere. Y como que pareciera que estaba bien lo que estaba haciendo con esa persona. Y claro, lo sentía Timoteo al apóstol, que estaba ahí. Entonces acá le decía el apóstol que se acordaba de sus lágrimas. Y el versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Acá había una familia que estaba ya desde chiquito dirigiendo a este joven. Una familia cristiana. Yo creo que ya lo hemos leído a estos pasajes anteriormente, pero fíjense cómo Dios nuevamente nos trae a la memoria para que nosotros tengamos presente qué importante es cuando una abuela tiene a un discípulo que no es de afuera, sino que es de su propia familia, un hijo, un nieto, como era Loida y era Eunice para aquel niño Timoteo. Qué importante que es, queridas mamás, querida abuela, que usted se ponga a la par de aquel que pareciera que no entendiera nada, porque es un niño. Pero usted sabe cómo entienden los niños. ¿Y qué importancia le da Dios a los niños? Cuando los discípulos un día dijeron que se queden ahí nomás los niños. Y no, Jesús le dijo, dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y él abrazaba a los niños y le hablaba a los niños como que ellos entendían bien lo que él le quería decir. Entonces, qué importante es que nosotros no nos olvidemos, que así como tenemos que tener un maestro, también hay muchos que esperan de nosotros para que nosotros seamos el maestro de otros. Así como nosotros tenemos un maestro, también tenemos que sentir aquella necesidad que tienen muchos jóvenes, muchos adolescentes de nuestra iglesia, querer aprender de mí también. Y eso, por eso se alienta a los jóvenes también de la congregación, para que ellos se preparen para poder tener discípulos también, de los cuales se sientan contentos ustedes de que le están enseñando lo bueno y lo de Dios. Aquí veíamos a una mamá y a una abuela dirigiendo a aquel hijo. Timoteo, dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada
en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿No? Qué visión tenía este hombre, ¿verdad? El apóstol Pablo. Cómo veía, cómo consideraba la vida cristiana. Sabía que él podía caber la posibilidad, como pasó, que murió, no salió más de la cárcel, pero podía alentar a este joven, podía alentar desde la cárcel a la iglesia, a hombres también que podían estar afligidos por una u otra cosa que le podía pasar en la vida, podía alentar. ¿Por qué? Porque él mismo en su palabra dice, yo estoy encarcelado, pero la palabra no está encarcelada. Y esta palabra, que es palabra de Dios, dice la palabra que es viva y eficaz y que penetra hasta partir el alma. Y sí, y muchos de los que hemos recibido a Cristo, todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, un día vimos que esto pasó en nuestra vida. Esa palabra penetró hasta lo más profundo de nuestro corazón y pudimos sentir como si fuésemos nosotros mismos clavados allí en la cruz, ¿verdad? Porque amamos al Señor Jesucristo cuando sentimos que Él murió por nosotros. Y qué importante es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo acá. Por lo tanto, después de haberlo saludado, después de haberle dicho, bueno, yo conozco a tu mamá, a tu abuela, yo conozco de tu fe que no es fingida, ahora ¿qué pasa? Ahora ¿qué le dice? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Todos nosotros sabemos que un día nos dice, un día pasó esto en nuestra vida, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, Dios nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo no se movió de nosotros, no se fue de nosotros. Está en nosotros cuando nosotros reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. Y lo que el apóstol Pablo le estaba queriendo decir a Timoteo ahora es que avive, que se despierte, que como ahora no iba a tener a nadie más que lo iba a estar indicando qué es lo que tenía que hacer. Como un hombre de afuera como era Pablo para él, su maestro, sino que ahora él mismo tenía que aprovecharse de aquel espíritu que estaba en él. Por eso dice acá, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está ¿dónde? Está en ti, Timoteo. El Señor Jesucristo decía que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas que Él había enseñado, ¿verdad? El Espíritu Santo es el consolador, es el guía, es el que nos enseña cuando nosotros tenemos este interés de poder seguir a Cristo y escuchar sus palabras. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y esta imposición de manos es seguramente aquel día cuando Timoteo recibió a Cristo en su corazón, ¿verdad? Aquel momento donde Timoteo abrió su corazón a Cristo y donde aquel que estaba presenciando esto era el apóstol Pablo y donde seguramente había escuchado los labios de Timoteo pedir perdón por sus pecados, entregar su vida a Cristo y poder aquel apóstol orar por este joven para que Dios allane su camino, para que Dios le dé un ministerio, para que Dios lo utilice como un instrumento para su gloria. Y aquí estaba quedando este joven en la obra, para la obra de Dios, sin aquel maestro. Dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Es así? Es así. Dios no nos dio un espíritu para que nosotros tengamos miedo.
Dios no nos dio un espíritu a nosotros para que digamos no puedo, sino que Dios nos dio el Espíritu Santo suyo, que dice la palabra de Dios, es de poder, es de amor y es de dominio propio. ¿Cuántas veces en la vida tenemos que tener dominio propio? ¿Cuántas veces en la vida tenemos que saber decidir, tomar decisiones, saber si ir por aquí o por allá, saber si es ahora o después, saber si es en este tiempo o en otro tiempo? ¿Quién nos puede decir esto? ¿Alguien de afuera? No, Dios. Aquel que puso el Espíritu Santo en nosotros nos va a dar el entendimiento para que nosotros podamos decidir, para que nosotros podamos hacer, para que nosotros podamos entender lo que Dios está queriéndonos decir. Entonces, acá estaba aclarándole el apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nosotros no nos podemos quedar tranquilos pensando de que a lo mejor no es el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo donde quizás tenemos que estar descansando, tenemos que dejar de lado la palabra, tenemos que dejar de lado la oración, tenemos que dejar de lado de congregarnos. No, esto estaría mal. Esto no sería beneficio para nosotros. ¿Quién es el que quiere esto? Y Satanás quiere esto. Satanás quiere que nosotros nos descuidemos, nos quedemos, nos volvamos vagos. Y esto no tiene que ser así. Cuando nosotros nos quedamos dormidos en la vida cristiana, en la vida espiritual, Dios nos dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces, queridos, tenemos que buscar más al Señor. Tenemos en este tiempo que orar más y pedirle al Señor sabiduría para cómo en este tiempo tenemos nosotros que hacer las cosas. ¿Cómo tengo que predicar a otro? ¿Cómo puedo contarle a otro de lo que pasó en mi vida? ¿Cómo puedo yo hacer de que otros también entiendan lo que yo entendí? Para que Cristo pueda seguir salvando a personas que hoy están perdidas. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué les parece a ustedes? Prepararme. Quizás este es un tiempo donde Dios permite que nosotros nos preparemos. Tanto mujeres como hombres, prepararse para lo que viene, que no sé cómo será. Nadie sabe cómo será. Pero fíjense esta oportunidad que Dios nos da, el tiempo para prepararnos. El tiempo para prepararnos. Es importante prepararse para la obra de Dios. Me acuerdo yo cuando estaba en el ejército, mis compañeros, mis amigos, por ahí me decían, ¿para qué está el ejército? Si el ejército no hace nada. Muchos me decían así. Y uno decía, bueno, nosotros nos preparamos porque por si en algún momento pasa algo. Por si en algún momento hay una guerra. No, pero eso nunca va a pasar. Y estoy hablando como un soldado que podría ser un soldado inglés, un soldado de Estados Unidos, un soldado de España, un soldado de otro ejército, no únicamente del nuestro. Cuando la palabra de Dios utiliza soldado, como buen soldado de Jesucristo, está hablando de un soldado. Y un soldado se prepara de la misma manera que uno se prepara acá, como se puede preparar en cualquier otro país. Y el soldado se puede llegar a preparar para la guerra o para ayudar a la comunidad.
Y fíjense que en este tiempo, ahí están. En este tiempo el ejército está trabajando para el apoyo a la comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo me acuerdo también que allí estábamos, en un campo, 30 días, 40 días, lejos de todo, sufriendo sueños, sufriendo hambre, mojados. Y muchos decían, ¿pero para qué es esto? Y muchos se iban de baja, dejaban todo. ¿Pero por qué? Y porque no le veían el sentido. Pero Dios quiere decirte en esta mañana que la vida cristiana tiene sentido, porque Cristo murió por nosotros, Él entregó su vida por nosotros. ¿Qué le daremos nosotros a Él? ¿Qué le podemos dar a Dios nosotros? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vengan a mí y los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Para eso Dios nos tiene en la obra, para que nosotros seamos pescadores de hombres. Y tenemos que prepararnos para esto. Dice, vamos a dar vuelta a la hoja, yo doy vuelta a mi hoja y dice en el capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, utilizó esta palabra, hijo mío, cuando empezaba. Y ahora le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Es fácil si yo me tengo que esforzar? Y aparentemente no. Si me tengo que esforzar, algo me debe costar. ¿Y sabe qué le cuesta al hombre en la vida cristiana? El transitar de la misma manera de cuando recibió a Cristo. Porque cuando va pasando el tiempo, yo voy aflojando, yo me voy quedando y me parece que es pesado servir a Cristo. Y me parece que es pesada la vida cristiana. Y me parece que es difícil la vida cristiana. En Apocalipsis dice, tú te has olvidado de tu primer amor. Qué maravilloso sería si nosotros caminásemos todos los días de nuestra vida como el primer día. Qué distinto sería. Qué distinto sería. Porque hablaríamos a los jóvenes, hablaríamos a la gente, estaríamos preocupados por aquel que se pierde. Porque yo sé lo que Dios hizo por mí, de dónde me sacó. Entonces me daría eso que sale de lo más profundo de mi corazón, que es el amor, para que Dios también alcance a aquel que hoy está lejos. Y muchas veces aquel que está perdido no está afuera, está dentro, ¿verdad? Y puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser papá, puede ser mamá. Entonces, querido, lo que tú tienes que saber, que Dios quiere ir por las almas perdidas, pero que no mires lejos, que mires cerca, que empieces por Jerusalén, que empieces por el hogar, porque a veces nos preguntamos, ¿a dónde iré para predicar? No vayas a ningún lado. Mira quién está cerca y que aún tú sabes que no tiene a Cristo en su corazón. Ve ahí. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate.
Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? Es el favor que no merecíamos. Es el favor de Dios que no merecíamos. Es ese amor que nos alcanzó sin nosotros merecerlo. Y le voy a leer acá, dice, favor o don gratuito concedido por Dios, acto de amor inmerecido por el cual Dios nos llama continuamente hacia Él. Dios nos llama continuamente hacia Él. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y todos decimos este tiempo que estamos viviendo es el tiempo de que decimos todo. El tiempo de la gracia, ¿verdad? Así decimos todo. Es el tiempo de la gracia. En la antigüedad, ¿habrán vivido en el tiempo de la gracia? Qué pregunta, ¿no? El tiempo de la gracia, cuando Dios quiso salvarnos por medio de Cristo. Nosotros sabemos que muchos allí en la antigüedad vieron la ira de Dios manifestada. El que peca, muere. Irreprensiblemente muere. Pero ¿por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo ahora, esfuérzate en la gracia? Porque la gracia de Dios, el amor de Dios, está en este tiempo. Aunque nosotros muchas veces seamos débiles, nos descuidemos, hagamos cosas que por ahí no están bien, y es como que Dios nos perdona nuevamente, ¿verdad? Y nos abraza nuevamente. Y bueno, adelante. ¿Pero por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia. Es como que Pablo le quería decir a Timoteo, aprovechate que Dios es bueno. Aprovechá que Dios, en esa gracia inmerecida que nosotros estamos viviendo en este tiempo, por más que vos te equivoques, Él va a estar ahí al lado tuyo, mostrándote su amor. Y anoche yo estaba escribiendo, ¿no? Y de repente veo a Naomi con una lapicera aquí en esta agenda. ¿No? ¿Qué estás por hacer? Y bueno, dije, a ver qué va a hacer. Y abuelo, te quiero hacer una casita. Y dibujó en el papel una casita. Y la dejé que siga, ¿no? Hasta que después le dije, eso no se hace. Y muchas veces nosotros queremos hacer casitas en el favor de Dios, ¿no? Queremos tomarnos nuestras libertades, ¿no? Pero el amor de Dios nos dice, hasta ahí nomás. Pero la gracia de Dios es esta, el que Dios nos abraza, el que Dios nos perdona. Y yo pude abrazarla y darle un beso y decirle, bueno, la próxima, no. Esfuérzate en la gracia, querido, en la cual estamos viviendo. Ese viento que viene de allá, ese viento fuerte que viene de allá, que es la adversidad del mundo, que quiere hacerte tropezar, es tú que vas de este lado enfrentándote a ese viento. Esfuérzate en la gracia para alcanzar a aquel que está lejos de Dios. Pero dice la palabra de Dios, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estaba acá el apóstol Pablo enseñando. Timoteo estaba ahí sentado escuchando.
Alrededor de él, al costado de él, habían muchos que estaban escuchando, que eran testigos. Ahora el apóstol Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es como que el apóstol le decía a Timoteo: ahora ven aquí, Timoteo, enseña tú, pero enseña a otros para que también sean idóneos para enseñar a otros. Fíjense la extensión esta. Así tiene que ser. Nosotros tenemos que tener discípulos. Y esos discípulos tienen que estar preparados. ¿Para qué? Para también enseñar a otros. Y esto es lo que quiere Dios de nosotros. Por eso nos dice el coro: Él quiere más y más mi vida. Él quiere más y más de mí. El versículo 15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué estaba tan interesado el apóstol de enseñar a este joven? Porque dice el capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estaba preparando a su discípulo porque le estaba diciendo que vienen tiempos peligrosos. Y tú debes saber esto, hermano. Tiempos peligrosos. Por eso debemos prepararnos. Porque vienen tiempos peligrosos en que tú no sabes si tu hijo va a ser salvo, si tu madre o tu padre querrá escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque dice el capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tiempos peligrosos, tiempos malos, tiempos donde muchos se apartarán de la fe, tiempos donde muchos quedarán en el camino, tiempos donde ustedes van a ver y decir: ¿dónde está mi hermano que estaba a mi lado? ¿Dónde está toda la congregación? Tiempos peligrosos, Timoteo, vienen. Tiempos donde muchos se levantarán, no sufrirán la sana doctrina, porque muchos enseñarán cualquier cosa, otra cosa. Por eso, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Capítulo 3, versículo 14. Le decía este apóstol a Timoteo, su discípulo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En nadie más. Solamente la salvación es por Cristo Jesús. Solamente la salvación, tú tienes la salvación si has creído en Cristo. Nadie más te puede ofrecer la salvación. Y qué importante, y vuelvo otra vez a lo mismo, es la familia cristiana. Porque aquí el apóstol estaba diciendo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido, Timoteo? ¿Has aprendido de tu abuela? ¿Has aprendido de tu mamá? Pero también acuérdate lo que yo te he enseñado. Y dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras.
Esta es la voz de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y si alguien se para delante de ti sin tener su palabra, no le oigas, no le escuches. Porque aquel que se para al frente tiene que hablarte con esta, que es la voz de Dios. Persiste, Timoteo, en lo que has aprendido. Capítulo 4, versículo 5, ya terminamos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, ¿qué dice acá? Cumple tu ministerio. Muchos quedarán en el camino. Muchos quedarán en el camino. No sé el ministerio que el Señor te dio a ti, pero cumple tu ministerio. Como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Adelante. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, dice la palabra de Dios. Y yo tengo una experiencia cuando llegué con mi bolso hacia la puerta del cuartel. Aquel que me atendió me dijo: mire ese portón. Todo lo que usted era, de ese portón para afuera. A partir de ahora, como soldado, usted va a aprender todas cosas nuevas. Qué similitud por ahí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: el que está en Cristo, nueva criatura es. Querido, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vive la vida cristiana con gozo, con alegría, con fe, que el Señor está contigo. Vivamos la vida cristiana gozosos y fortaleciéndonos cada día, sabiendo que debemos transitar en un camino que no es fácil, es difícil, penalidades, debemos sufrir aflicciones, debemos saltar obstáculos, pero el Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Así que adelante, hermanos, y el Señor bendiga su palabra hasta aquí, y que cada uno de nosotros podamos, como el apóstol allí encarcelado, decir: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Versículo 9, si quieren lo leemos. Dice capítulo 2, versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hay pandemia, hay coronavirus y lo que sea, pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, querido, tiene que seguir tocando corazones. Entonces, como instrumentos útiles nosotros, podamos hacer la voluntad de Dios. Chelo, vamos a cantar un coro nuevamente. Después oramos y ya terminamos. Y otra vez cantamos ese 14, número 14, dice: yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Quiere más y más.
Querido Dios, Padre Celestial, te damos las muchas gracias por habernos permitido, Señor, escuchar tu voz. Gracias, nuestro Dios, porque tú estás preocupado por la obra y sabemos nosotros, Señor, que estamos a tu servicio. Así que una vez más, Padre, que tú nos utilices, que tú nos ayudes, Señor, en esta vida como hijos tuyos a hacer tu voluntad, que tú nos ayudes, Padre Celestial, en los momentos difíciles, en los momentos donde tenemos que cruzar obstáculos, como decíamos. Pero, Señor, que tú nos ayudes a poder esforzarnos, Señor, de la manera que cumplamos tu voluntad. Señor, gracias porque eres nuestro Dios. Te rogamos, Señor, aviva el fuego del don del Espíritu Santo que está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Queremos rogarte en este día tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor los bendiga.